Esta es la última clase que vamos a tener de este ciclo, porque su parcial es el día sábado 4, ¿no? El jueves va a ser una clase de repaso. Entonces, ¿en qué va a consistir? Que ustedes traigan preguntas para que pueda resolver las dudas que tengan, pero nuevamente enfatizo, de las diapositivas, porque es de aquí de donde va a entrar su examen, no va a entrar de otro sitio, ¿ya? Entonces, no les conviene profundizar temas que no estamos llevando porque tienen mucho que memorizar, mucho que memorizar, entonces no es tiempo ahorita de aprender algo nuevo, ¿ya? Si hay dudas, igual hoy podemos ir viéndolo en el chat, ya podemos ir respondiendo algunas dudas que tengan de lo que hayan ido leyendo, porque hoy es un tema bien cortito, lo vamos a acabar rápido, así que si hay dudas también de lo que hayan ido leyendo, siéntanse libres de ver, ¿ya? Entonces vamos con el tema del sistema celular 3, tema 4, ¿no? Ya hemos hablado de esto, retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es el sistema membranoso más grande de la célula. Este ocupa la mitad del tamaño celular. ¿Ya? Es un sistema de túbulos y vesículas interconectadas cuya luz se denomina cisterna. El espacio dentro de los pliegues del retículo endoplasmático es llamado espacio intercisternal. En el borde del retículo endoplasmático puede estar adherido lo que son los ribosomas, cuya presencia permite distinguir lo que es un retículo endoplasmático rugoso con ribosomas de un retículo endoplasmático liso sin ribosomas. Es esto, ¿no? Es esto que están viendo aquí. Este es el retículo endoplasmático, un sistema de túbulos. A cada uno de estos túbulos que ven aquí le llaman cisterna, ¿ya? Este es el espacio, perdón, esta es la luz de la cisterna, ¿ya? Es como, está mi vasito, ¿ya? Este es el túbulo. Aquí adentro es la luz del túbulo, que les decía aquí en la teoría, la luz se denomina cisterna, ¿no? Esta es la cisterna, ¿listo? Entonces tenemos como que varios vasitos, aquí hay un vasito, aquí hay otro vasito, y entre este y este, a eso se le denomina espacio intercisternal, ¿ya? Ahora ven que esto tiene en su superficie unos puntos negritos. Estos son los ribosomas. El ribosoma puede estar adherido al retículo endoplasmático o puede estar en el citoplasma de la célula, dependiendo del tipo celular, ¿ya? O sea, eso les está hablando con el retículo endoplasmático. ¿Cuál era la función? ¿Se acuerdan la analogía que les he hecho de la muñeca? ¿No ven? Nos ayuda a la síntesis proteica, ¿no ven? Transporta proteínas producidas en los ribosomas, los puntitos negros, hacia las regiones celulares donde sean necesarias o hacia el aparato de Golgi que permitirá exportarlas hacia el exterior. Habían tres estructuras que eran importantes para la síntesis proteica: los ribosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, ¿no? Entonces el ribosoma está adherido a la superficie del retículo endoplasmático rugoso y eso le da esa imagen que tiene y por eso le dicen rugoso. Le han puesto ese nombre porque así es como se ha visto al microscopio. Y hay otra porción que no tiene ribosomas en su superficie. Ese es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? No tiene esos ribosomas en su superficie. ¿Cuál es su función? Interviene en la síntesis de los lípidos, es decir, grasas, que forman la membrana celular. ¿Se acuerdan que la membrana celular es una doble capa bilipídica, ¿no ve? Que tiene fosfolípidos y colesterol en su estructura. Bueno, para la síntesis de lípidos está lo que es el retículo endoplasmático liso. Y es liso porque, como pueden ver, en su superficie no hay ribosomas adheridos. Además, participa en el almacenamiento y el transporte de moléculas. Nos permite llevar moléculas hacia el aparato de Golgi. Los ribosomas, eran los ribosomas lo que está aquí adherido en la superficie del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Esos son los ribosomas. Bueno, y si lo viéramos al microscopio electrónico, el ribosoma se vería como esta imagen, una porción grande y una porción pequeña, o sea, es así como se ve el ribosoma en el microscopio. Pequeños organelos que se encuentran libres en el citosol, es decir, en el citoplasma o citosol, que es lo mismo, donde dan procesos metabólicos. O también el ribosoma se encuentra en la superficie del retículo endoplasmático rugoso, por eso le da el nombre de rugoso. ¿Ya? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Voy a revisar. Mm.
Ujú. Ay, no me da esa opción. A veces hay la opción de poder silenciarlos, pero siempre. Por favor, sus micrófonos, chicos. ¿Ya? Bueno, entonces, ya os decía, puede estar en el citosol o puede estar adherido a la superficie del retículo endoplasmático. En las crestas mitocondriales también se encuentran. ¿Qué son las crestas mitocondriales? La mitocondria. La mitocondria es una organela que se encarga de la producción de energía y que está dentro de la célula, ¿ya? Ahí también puede estar adherido el ribosoma. ¿Ya? Y también en su forma libre en las células procariotas. Es decir, ¿qué era una célula procariota? Si se acuerdan del tema de los reinos, la célula procariota es una bacteria, por ejemplo, ¿no? En el caso de las bacterias, el ribosoma se encuentra libre en el citosol. No está adherido la mitocondria, no está adherido al retículo endoplasmático. Por ejemplo, el ejemplo que estoy dando a todos sus compañeros es, hay un grupo de antibióticos. Esto no lo van a preguntar, les doy ejemplos. Es los aminoglucósidos. ¿Ya? Estos antibióticos, su diana terapéutica, el sitio donde van a matar a la bacteria, es el ribosoma. Y es porque la célula procariota tiene el ribosoma ahí suelto en su citosol. Entonces, cuando el paciente recibe el aminoglucósido, el fármaco llega hasta el ribosoma y ¡pum!, lo destruye. ¿Ya? Destruye el ribosoma, entonces la célula ya no puede producir proteínas y termina muriendo la bacteria. ¿No? Entonces, esto para que recuerden que en el caso de la célula procariota está libre en el citosol. En el caso de nosotros, célula eucariota, puede estar libre, está adherido al retículo plasmático rugoso o está adherido a la superficie de las crestas mitocondriales. Su tamaño, algo bien teórico, ¿no? 12 nanómetros a 25 nanómetros. Aquí no hay que hacer nada, hay cosas que hay que memorizar nomás en medicina. Los ribosomas se componen de una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Se fijan? Aquí, en grande, pequeño, en la imagen del microscopio, ¿ya? Ambas son ensambladas. ¿Qué quiere decir ensamblar? Lo mismo que una fábrica, adheridas, unidas, pegadas, ¿no? Ensambladas. En el nucleolo era ese sitio de mayor cromatina, que tiene mayor densidad, que está dentro del núcleo. Ese es el nucleolo, ¿ya? Ahí las ensamblan y luego las liberan al citosol o citoplasma. Los ribosomas llevan a cabo la síntesis de proteínas que luego serán incorporadas en las estructuras celulares, ¿ya? Entonces, el ribosoma es una de las primeras porciones donde se inicia la síntesis proteica. Esta función se cumple de acuerdo a la información que recibe del núcleo. ¿Por qué? Porque son unidas en el nucleolo donde le dicen, ok, tu trabajo es ir a ensamblar este tipo de proteínas, ¿no? Y entonces con esa información, el ribosoma llega hasta el citosol y cumple la función que le han determinado en el núcleo. Acá, por ejemplo, lo que les está mostrando es la molécula primaria para la formación de proteínas, los aminoácidos, ¿ya? Una proteína está compuesta de la unión de varios aminoácidos, que son moléculas primarias para la formación de proteínas. Bueno, y entonces acá pueden ver el ribosoma. O sea, el ribosoma se encarga de primero ir ordenando, fíjense cómo va ordenando aquí los aminoácidos. Y dependiendo del orden que le ponga a cada aminoácido, sale una determinada proteína. Complejo de Golgi. Habíamos dicho de que primero empieza la síntesis en el ribosoma. Luego continúa en el retículo endoplasmático rugoso, que está adherido al ribosoma. Bueno, el ribosoma adherido al retículo endoplasmático rugoso. Y este toma contacto con el aparato de Golgi, que se encarga de finalizar el trabajo. ¿Qué es el complejo de Golgi? Es una estructura formada por una serie de sacos aplanados, aquí pueden verlo. ¿A qué se parece? A los pancitos que tienen hojas, a los pancitos de hojas, ¿no ve? Varias capitas, uno tras otro. A eso se parece. Una estructura formada por sacos aplanados, apilados uno sobre otro. A estos saquitos aplanados, estas cisternas una sobre otra, le llaman dictiosomas, ¿ya? A esto se le llama dictiosomas. Su función es almacenar ciertas proteínas sintetizadas por ribosomas y luego transformarlas, clasificarlas y empaquetarlas en vesículas para ser expulsadas a la célula a través de un proceso llamado exocitosis. Endocitosis hacia adentro, exocitosis hacia afuera. Eso les está diciendo, ¿ya? Endocito adentro, exocito afuera. Entonces, lo que les estoy diciendo es Golgi toma contacto con retículo endoplasmático rugoso, donde salen las proteínas todavía no finalizadas, ¿no ve? Y llegan al aparato de Golgi.
En el aparato de Golgi, en el aparato de Golgi, estas proteínas se van a transformar, clasificar, empaquetar. Esto es como una fábrica. Nuestra célula es una fábrica que constantemente va produciendo material para generar otras células. Como les había hablado antes, es como una muñeca. La materia prima para la muñeca, la unión de los aminoácidos, ya se va a hacer en el ribosoma. Es como que en el ribosoma se produce el plástico y la goma de la muñeca, ¿ya? Luego va tomando forma esto asociado al retículo endoplasmático. La muñeca va formando su cabeza, su torso, su cabello, ¿no? Y luego llega a Golgi y en Golgi se ensambla la muñeca y ya se le da la forma de muñeca. Golgi la empaqueta en una cajita y la saca afuera. Eso es lo que les está diciendo. El aparato de Golgi entonces a estas proteínas las empaqueta en vesículas. Estas son las vesículas, ¿ya? Y las expulsa hacia afuera de Golgi, ¿ya? Por un proceso llamado exocitosis. De igual forma, distribuye al resto de las células las proteínas que requieran emitiendo señales químicas, ¿ya? O sea, cuando las en estos paquetitos que son las vesículas, las manda a hacer el trabajo para las que están creadas las proteínas, ¿ya? Entonces, la parte de Golgi termina siendo la parte final donde se termina de formar la proteína. Aquí está el complejo de Golgi. El complejo de Golgi, físicamente hablando, tiene una cara cis y una cara trans. Cara, les está diciendo lo que mira hacia, ¿no ve? Cara. Entonces, la parte de Golgi es así, una cara cis y una cara trans. La cara cis es la que está mirando hacia el retículo endoplasmático. Aquí está el gráfico, esta es la cara cis. Entonces, así por la cara cis va a ingresar estas proteínas que han sido inicialmente producidas y ensambladas en los ribosomas y en el retículo endoplasmático. Dice, alrededor de la cara cis se sitúan las vesículas de Golgi, ¿ya? O vesículas de transición, que derivan ¿de dónde? Del retículo endoplasmático, ¿ya? Y luego llega a las cisternas de Golgi, ¿no? Están apiladas, habíamos dicho. Y luego Golgi tiene otra carita, la cara trans. La cara trans va a dar hacia afuera, hacia el citosol. Entonces, esta cara trans tiene la red de Golgi trans, ¿ya? Y esta se denomina de maduración. ¿Por qué? Porque esta es la cara que se localiza las vesículas más grandes o secretoras. O sea, aquí vienen las vesículas producidas del retículo endoplasmático, se terminan de ensamblar las proteínas y por la cara trans sale la proteína ya ensamblada, bien estructurada, todo perfecta, lista para ser utilizada. ¿Sí? Y con una función, además, por la cara trans de Golgi, por el TGN, que es el TGN es la red trans de Golgi. Ya, el tener estas estructuras, esta conformación le permite tener las siguientes funciones. ¿Qué hace Golgi? Secreción de proteínas y glucoproteínas producidas ya en el retículo endoplasmático, las cuales se incorporan a la cara cis procedente de las vesículas de transición. Estoy repitiendo lo mismo que mostraba hace rato en un gráfico. Producción de algunas enzimas secretoras, como las enzimas digestivas del páncreas, que cuando llegan a la cara trans son transportadas a su destino fuera de la célula. Algunas vesículas secretoras contienen enzimas hidrolíticas que se transforman en lisosomas. Bueno, ahora vamos a explicar esto de los lisosomas. Entonces, ahorita solamente les está diciendo eso. Golgi se encarga de finalizar y terminar esta proteína que se está produciendo en el retículo endoplasmático. Eso es lo que hace Golgi, ¿ya? Y bueno, el ejemplo que les está dando aquí es de las enzimas digestivas, porque cuando nosotros ingerimos alimentos, si bien parte del alimento ingerido es degradado por el ácido gástrico, cuando llega al intestino, necesitamos algunas enzimas llamadas tripsina, quimotripsina, ¿ya? Estas enzimas son liberadas así, de esa forma, ¿no? Se producen en el retículo plasmático, llegan hacia el aparato de Golgi y por estas vesículas salen por la célula intestinal, ¿para qué? Para degradar, para destruir esa carne que yo me he comido y fraccionarlo en trocitos de aminoácidos que ahora sí ya los puedo absorber para sintetizar otras proteínas en mi cuerpo. Eso es lo que les están diciendo aquí. Aquí es un ejemplo que les están dando. Solo un ejemplo de que el aparato de Golgi no solo se encarga de la síntesis proteica como tal, sino también de otras sustancias como las enzimas o proteínas que tengan alguna estructura diferente. Una glucoproteína es una proteína que además tiene carbohidratos en su composición. Una lipoproteína es una proteína que va a tener lípidos en su composición. Todo esto, ¿dónde se forma? En el aparato de Golgi. Acá tenemos la imagen, ¿no? Lo que les decía, el retículo endoplasmático es bastante grande, ocupa la mitad de la célula. Esta es la célula, este es el núcleo.
Y acá tenemos al retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Y fíjense que el aparato de Golgi luego toma contacto con la pared celular. Por eso las vesículas o se van al citosol o se van hacia afuera, como en el caso de las enzimas pancreáticas. Y acá tenemos en grande retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Estos puntitos son los ribosomas. Una vez producida la proteína, se sale en vesículas. ¿Hacia dónde? Hacia la cara cis del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se empaqueta, se ensambla, se le da su función a la proteína y por la red de Golgi trans o por la cara trans de Golgi salen las vesículas. ¿Hacia dónde? Hacia el citoplasma, ¿ya? Y en algún caso, como la enzima pancreática, directamente hacia la luz de la célula, ¿no? Entonces salen ya estas proteínas ensambladas por la cara trans de Golgi. Lisosomas. Ahora les voy a explicar lo de los lisosomas, les decía. Algunas de estas vesículas que se producen en el aparato de Golgi están llenas de enzimas, llenas de enzimas. ¿Qué les había dicho que son las enzimas? Son las sustancias que o nos permiten una conversión química de una molécula A una molécula B o nos degradan y nos destruyen algo. ¿Ya? Eso hace una enzima. Se los estoy simplificando lo más que puedo. Entonces, ya sea que me permite una reacción A B, o me permite la destrucción, degradación, ¿ya? Entonces, algunas de estas enzimas cuya función es la degradación de estas sustancias se llenan en una bolsita. Esa bolsita que contiene estas enzimas para degradar se llaman lisosomas, ¿ya? Y acá en esta imagen se puede ver estos puntitos morados, que son estas vesículas llenas de enzimas, lisosomas, ¿ya? Porque en el microscopio, dependiendo la capacidad de resolución, a veces solo se va a ver esto, entonces mucha imaginación es histología. Ya, entonces aquí dice, son organelos que están relacionados directamente ¿con qué? Con acciones de digestión celular, digestión, degradación, ¿ya? Tienen formas de pequeños sacos delimitados por una membrana, como todas las organelas, eso habíamos dicho en el capítulo 2, todas las organelas tienen membranas. Y tienen enzimas que se encargan de digerir, enzimas digestivas que degradan las moléculas complejas en su interior. Entonces, estas estructuras llenas de enzimas, su función es la degradación, destrucción. En un término muy coloquial sería deshacer la sustancia que ingrese al interior del lisosoma. Los lisosomas abundan en ¿qué células? Los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Son las células de defensa de nuestro cuerpo, son las células blancas de nuestro cuerpo. ¿Ven? Los leucocitos se encargan justamente de protegernos, por eso son las células del sistema inmunitario innato, son las células de defensa de mi cuerpo, eso es el leucocito. Y entonces, como es una célula de defensa, tiene estos lisosomas porque me permite destruir los restos bacterianos o residuos celulares. ¿A qué nos referimos con residuo celular? ¿Se acuerdan que les he dicho que un ejemplo que daba es el retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático, perdón, estaba viendo las preguntas. ¿Qué me quedaba? Ah, sí. ¿Se acuerdan que les decía los eritrocitos? Los eritrocitos al día 120 tienen que destruirse y autoeliminarse en algo que se llama apoptosis o muerte celular programada. Cuando la célula entre muerte programada se fragmenta en pequeños trocitos. Esos trocitos tienen que ser eliminados del cuerpo. ¿Cómo se eliminan? Mediante los leucocitos que los fagocitan y degradan finalmente ese producto en sus lisosomas celulares. Las enzimas lisosómicas se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso y se procesan en el aparato de Golgi, lo mismo que cualquier proteína. ¿Ya? Finalmente se distribuyen englobadas en sacos llamados vesículas de transporte, como endosomas, fagosomas o autofagosomas. Es el nombre que le han dado a esta vesícula llena de enzimas, ¿ya? Dependiendo la función que han visto que hace. Por ejemplo, un fagosoma lo que va a hacer es agarrar esta sustancia, meterla dentro y destruirla. Un autofagosoma va a agarrar la sustancia, la mete adentro y la destruye, pero con el fagosoma. Se autodestruye el fagosoma también. Por eso es autofagosoma. ¿Ya? Los endosomas y lisosomas participan en la ingestión, secuestro y degradación de sustancias internalizadas desde el espacio extracelular. ¿Ya?
Entonces, lo mismo que les estoy repitiendo, su función es la degradación. Agarran, fagocitan y degradan. La endocitosis, endo quiere decir adentro, exo quiere decir afuera, ¿no? La endocitosis se divide en dos categorías, la fagocitosis y la pinocitosis. Fagocitar quiere decir yo engullo para destruir. Pinocitosis es yo reciclo esta estructura, ¿ya? Fagocitosis es el proceso de absorción de partículas grandes como microorganismos, fragmentos celulares y células. El ejemplo, ¿no? Los eritrocitos muertos. Suele ser realizado por células especializadas denominadas fagocitos. Los principales fagocitos son neutrófilos, monocitos, ¿ya? Que circulan en la sangre. Y cuando estos monocitos abandonan el torrente sanguíneo y se colocan en el tejido conjuntivo para llevar a cabo su tarea de fagocitosis, pasan a denominarse macrófagos. Entonces, los neutrófilos, los monocitos son células del sistema inmune innato, que están en los glóbulos blancos. Es lo que hace rato les decía, les llamamos como leucocitos. Dentro de los leucocitos hay varios tipos de leucocitos, pero dentro de estos leucocitos tenemos a los neutrófilos y los monocitos. Estos dentro de ellos tienen lisosomas, fagosomas y autofagosomas. ¿Cuál es la función de estos? Voy por la sangre detectando que haya algo extraño. Yo encuentro un virus, lo fagocito. Lo fagocito y lo destruyo, ya sea dentro de mi cuerpo o con alguna vesícula que se autodestruye. Eso es lo que les está diciendo acá. Ahora, estos monocitos, cuando están en la sangre se llama monocito, pero cuando va y se deposita en un tejido, se llama macrófago. La función, la misma, fagocitar y destruir. Pero es esa diferencia, ¿no? Si está en la sangre es monocito, si está en el tejido es macrófago. Aquí está la imagen de lo que estoy explicándoles ahorita. Por ejemplo, acá tenemos al macrófago, vamos a ver, ¿sí? Esta cosa blanca grande que están viendo aquí es el macrófago. Entonces, el macrófago detecta algo extraño, una bacteria. ¿Qué hace? La endocita, la fagocita, la mete hacia adentro, ¿sí? La fagocita. Una vez que está dentro de la célula, se une al lisosoma, que habíamos dicho que está compuesto por principalmente enzimas, y degradan, destruyen a la bacteria, ¿ya? Ese es un proceso de fagocitosis. Cuando yo me como algo, una galleta, una salchipapa, lo que sea, yo estoy fagocitando la galleta. ¿Y dónde se estaría destruyendo, desintegrando la galleta? Con los ácidos gástricos en mi estómago. Ya, es lo mismo que hace el macrófago, el monocito o el neutrófilo. Ahora, aquí les doy otro ejemplo. No es una bacteria, es un fragmento celular que no necesitamos que esté circulando. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos una vesícula que lo mete hacia adentro, lo endocita. Tampoco el macrófago puede tener esto libre en su citoplasma, entonces tiene que degradarlo. Esta molécula que ha endocitado la une al lisosoma, que tiene enzimas en su interior. Entonces, lo degradan, lo destruyen. La diferencia entre un fagosoma y un autofagosoma es que el autofagosoma al momento de destruir también se autodestruye. Es decir, un fagosoma, la vesícula destruye y luego la vesícula queda intacta, íntegra, no se destruye. El autofagosoma, al momento de destruir, la vesícula también se destruye. Por eso es autofagosoma. Pinocitosis es el mecanismo que permite captar sustancias del espacio extracelular. Vamos, fuera de la célula yo voy metiendo, ¿no? Por eso decíamos que el proceso de endocitosis, de endocitar, de meter, se divide en lo que es la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis ya la hemos explicado, un proceso que hacemos para destruir adentro cualquier sustancia. Ahora, ¿qué es la pinocitosis? Mecanismo que permite captar sustancias del espacio extracelular, añadiendo continuamente membranas de vesículas que transportan dichas sustancias. Tenemos vesículas en sustancias en su exterior, ¿no? Tenemos vesículas que van siendo eliminadas hacia el exterior, ¿ya? Para mantener su forma y tamaño, estas células deben eliminar interrumpidamente la membrana sobrante y devolverla para reciclaje, ¿ya? ¿Qué pasa? Al momento de eliminar alguna sustancia hacia afuera, esa sustancia que sale de la célula se va a llevar cierto trocito de la membrana plasmática. Y eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque si eso pasara, la célula se deformaría. Pero la célula tiene que mantener su forma. ¿Cómo mantiene su forma? Mediante la
extracción de vesículas que recaptan esta membrana, ¿ya? La célula expulsa hacia afuera una sustancia y al momento de expulsarla, un trocito de membrana se sale. Pero la célula no se puede quedar sin ese trozo de membrana. Entonces, saca una vesícula y esa vesícula recapta ese trozo de membrana que se ha salido. Eso es la pinocitosis. Yo estoy reciclando estos trozos de membrana que van saliendo para que la célula mantenga su forma, ¿ya? Entonces, la pinocitosis contribuye a la recaptura de estas membranas. ¿Para qué? Para mantener íntegra la célula. Vacuolas. Habíamos dicho, creo que en la clase 1 o 2, que dentro de la célula, en el citoplasma, existen muchas organelas. No hemos hablado de todas las organelas hasta esta parte del examen. Hemos hablado del retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Hemos hablado del núcleo, el nucleolo, ¿no? Y ribosomas, pero no estamos hablando de otras como son las mitocondrias, como en este caso las vacuolas, que la célula en su citoplasma, las estructuras nadando en el citoplasma. Son organelas, ya. Una de estas organelas que tienen forma de bolsita se le llama vacuola. Estas vesículas formadas en el retículo endoplasmático, complejo de Golgi y membranas celulares, ¿ya? La membrana que rodea, por ejemplo, se denomina tonoplasto, que es la membrana que va rodeando la vesícula. Entonces, son vesículas que se van formando, así como las otras organelas se van formando. ¿Cuál es la función de la vacuola? Bueno, tenemos vacuolas animales y vacuolas vegetales. En el caso de la célula animal, la vacuola actúa como un lugar donde almacenan proteínas para su uso posterior, para su exportación o exocitosis. Entonces, se forma una determinada proteína desde el retículo endoplasmático rugoso por el aparato de Golgi, se forman las vesículas y sale al citoplasma, ¿ya? Algunas de estas inmediatamente van a salir al medio extracelular, algunas de estas van a ser utilizadas inmediatamente para la síntesis de otra organela y otras van a quedar ahí nadando, reservando, almacenando proteínas. Ya han visto que la célula es un complejo realmente muy interesante porque es una fábrica que trabaja al unísono. Así como genera proteínas para la síntesis de nuevas organelas, también está generando algunas de reserva. Esas reservas se van a almacenar ¿dónde? En las vacuolas, ¿ya? Esta vacuola que está así nadando en el citosol, también yo puedo ponerla en la membrana para captar algo, para endocitar algo hacia dentro de la célula. En el caso de la célula vegetal, la vacuola de la célula vegetal contiene una solución de sales minerales, azúcares, aminoácidos, pigmentos. O sea, la vacuola es como una bolsita o como un reservorio, un almacén donde se guardan cosas. Entonces, como las células, la gran fábrica donde estamos produciendo cosas, como toda fábrica, tiene que haber un sitio donde yo almaceno esas cosas. ¿Bien? Entonces, un sitio de esos es las vacuolas. En el caso de la célula vegetal, ahí puede almacenar los minerales, los aminoácidos, los azúcares y bueno, un pigmento que se llama la antocianina, que lo que hace básicamente es darle el color a la planta, ¿no? Puedo tener unas rosas rojas, su antocianina es roja, tengo orquídeas, su antocianina es morada, tengo azucenas, la antocianina es celeste, ¿ya? Pero es algo más que está dentro de la vacuola. Son el signo inconfundible de la edad, ya que las vacuolas grandes se forman en células maduras, ¿no? Entonces, en citología, en patología, al momento de ver la célula, si ven vacuolas de mayor tamaño de las que regularmente se ven, esto lo van a ver en personas que ya están envejeciendo, o en plantas que igual ya están envejeciendo, o en animales. Vacuola vegetal tiene diversas funciones. Puede actuar como un depósito de alimento, ¿ya? Puede tener a las antocianinas que le dan el color a la planta, y generalmente poseen enzimas que pueden tomar la función de lisosomas, ¿ya? Entonces, esta vacuola, en el caso de los vegetales, puede contener los lisosomas, que en el caso de la célula eucariota tenemos así como bolsitas de lisosomas. Listo, por eso les decía, este tema es muy sencillo, ¿ya? Los primeros dos han sido un poco más complejos porque necesitábamos ir de mayor a menor. A ver, vamos a ver preguntas. ¿La cara cis del aparato de Golgi está frente al retículo endoplasmático liso? Sí. La cara trans está frente a la membrana celular, está al citosol, hacia el citosol, ¿ya? En el citosol está. Y de ahí, del citosol, la vesícula que ha formado, ya dependerá de su función, se puede ir hacia la membrana y hacia afuera de la célula, el espacio extracelular, se puede quedar en el citosol para la conformación de otra organela, no importa. La cara cis da al retículo endoplasmático, la cara trans da al citosol o citoplasma.
El peptidoglucano no tiene nada que ver con histología. El peptidoglucano es una estructura que pertenece a las células gram positivas. Eso se lleva en bacteriología, ¿ya? El peptidoglucano es una conformación proteica y de hidratos de carbono que se encuentra en la superficie de las bacterias gram positivas. Y eso es lo que le da su tinción de gram positivo, pero no tiene nada que ver con histología, eso es microbiología. ¿Ok? Sobre otra clase, pero tenía esa duda. Apoptosis puede ser activa por una extensión de manera activa. Ah, ya. Sí. La apoptosis es la muerte celular programada. ¿Ya? Eso es apoptosis. Habíamos diferenciado necrosis de apoptosis. Necrosis, un proceso que no estaba preparado en mi cuerpo. Se me cae ahorita a una pared sobre mi brazo, no le llega sangre a este brazo, el brazo muere, se necrosa. No estaba preparado. ¿Ya? Eso es necrosis. Apoptosis, está preparada la célula para morir, ¿no? Entonces, el eritrocito, ya ha llegado a 120, sabe que tiene que morir, entonces se programa para morir. Apoptosis, muerte celular programada. La muerte celular programada puede ser activada extrínseca o intrínsecamente. Extrínseco quiere decir ex, afuera, ¿no ve? Algo externo a mí, extrínseco. Intrínseco quiere decir algo propio a mí. Entonces, cuando es una vía extrínseca, va a haber una molécula, por ahí, que les daba el ejemplo del factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa está ahí por la sangre y ve una célula que debe morir, entonces llega hasta el núcleo y activa las casas y la célula muere. Extrínseco, es externo a la célula, es algo que no pertenece a la célula. ¿Sí? Extrínseco. Intrínseco, la célula tiene la propia capacidad de autoactivar su muerte sin necesidad de que algo externo lo estimule. Intrínseco. La célula propiamente entonces se empieza a destruir solita, ¿ya? Extrínseco, intrínseco. Citosol o citoplasma, ¿ya? Les decía que en medicina, muchachos, tienen que estar bien preparados porque una cosa tiene varios nombres, ¿ya? Después, no sé de qué dependió, supongo que de los que los descubrieron, algunos tienen epónimos, creo que en anatomía les están hablando del epónimo, que es el nombre propio que le ha puesto el que ha descubierto, ¿no? ¿Qué son las crestas mitocondriales? Nuevamente, no estamos viendo todavía todas las organelas de la célula. La célula tiene otras organelas. Hasta ahorita solo hemos hablado de ribosoma, retículo endoplasmático y aparato de Golgi, pero hay más organelas dentro de la célula. Una de ellas es la mitocondria. La mitocondria tiene una forma así como si fuera un encaje. Ese encaje que le da la forma a la mitocondria se llama cresta mitocondrial. Pero todavía no hemos entrado a mitocondria, eso va a ser para la siguiente. El aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, se encarga de la síntesis de proteína. ¿Cuál es su diferencia? Claro, por eso nuevamente vuelvo al ejemplo que les he dado. Es como que yo tengo que hacer una muñeca, ¿sí? El ribosoma se encarga de producir el material primario para la muñeca, la goma, el plástico, el cabello, ¿no? Y este ribosoma adherido al retículo plasmático rugoso permite que se forme parte de la muñeca, es decir, en el retículo plasmático rugoso se formaría la cabeza, los brazos, el torso, las piernas. Y esta muñeca desensamblada llega hasta el aparato de Golgi y Golgi la termina de armar y luego la pone en una cajita y la saca en la cajita, la muñeca lista, ¿sí? Ese es el ejemplo que le estoy dando. Ahora, ¿cómo sería esto en medicina? El ribosoma adhiere los aminoácidos, que son la materia primaria para hacer la proteína. Estos aminoácidos van a ir a ensamblarse o a unirse en el retículo endoplasmático rugoso. Salen del retículo endoplasmático rugoso en vesículas a la cara cis del aparato de Golgi y Golgi le termina de dar forma a la proteína, la termina de ensamblar, empaquetar y darle su función y luego en la vesícula sale hacia afuera a la cara trans del aparato de Golgi. Entonces, nuevamente, ribosoma, retículo endoplasmático y aparato de Golgi se encargan de la síntesis proteica, solo que vamos a decir, la finura, vamos a poner, ¿no? Los toques finales que se le va a dar a la proteína va a depender de dónde se está produciendo, ¿ya? Quien le da el toque final, así le dice, bueno, esta es tu función, es el aparato de Golgi. Pero ojo que no es solo proteínas, son glucoproteínas, son lipoproteínas, enzimas, ¿no? Agua,
pinocitosis es agua. ¿Por qué? Porque es una vesícula de agua que endocita esos trocitos de membrana que se han ido. ¿Cuál es el número específico de organelos? No, no necesitamos un número específico porque no estamos hablando de una célula. O sea, imagínate la cantidad de células que hay en nuestro cuerpo, la piel, los ojos, el músculo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no hay un número. Todas las células tienen 400 organelos, no, ¿ya? Hay diferentes variedad de organelos en función de cada célula, ¿no? En función de cuál es el trabajo de la célula, porque hay células que tienen más trabajo y otras que tienen menos trabajo. ¿Qué diferencia hay entre microtúbulos, microfilamentos o filamentos intermedios? Se están yendo a temas que no hemos hablado. Bueno, bueno, ya, pero no hemos entrado a tal profundidad, ¿no ven? Los microtúbulos, filamentos y todos esos son estas extensiones que se hacen entre el centrosoma, ¿ya? El centrosoma de la célula, ¿para qué? Para formar el uso mitótico y poder partir en dos células, ¿sí? Ahora me dirán, ¿y por qué a algunos le hemos puesto el nombre de filamento intermedio, microtúbulo y microfilamento? Porque microscópicamente se ven diferentes, ¿ya? Ahora, su diferencia microscópica al momento no les interesa saberlo, porque nuevamente es un tema más profundo, es un tema más profundo. Ya, que sepan que al momento de hacer el uso mitótico, hay microtúbulos, hay microfilamentos, hay cinetocoros, hay diferentes estructuras para formar el uso mitótico. ¿Ya? Cada nombre es diferente, ¿por qué? Por su tamaño, por su composición, por qué tan largos son, qué tan cortos son, ya les han puesto sus diferentes nombres. Pero hasta ahorita y hasta este examen, lo que tienen que saber es que existen. ¿Ya? Nada más. Hay varias vacuolas. Separación cromosómica durante la mitosis es esencial, por eso garantiza la destrucción. Claro, pues, ¿no? Es lo que habíamos hablado en la anterior clase. En la interfase, que es la G1S y G2, lo que se está produciendo es que la célula vaya aumentando su material, ¿sí? Y luego entra a la fase de mitosis. Ya en la mitosis, los cromosomas se unen en el ecuador del uso mitótico, ¿ya? Y luego se entrecruza la información genética y se separa en dos células. Por eso es por definición, ¿no? Es lo que estás diciendo. Al hacer este intercambio, estoy garantizando que el material genético sea equitativamente distribuido en una célula y en otra célula. El tamaño celular, muchachos, no es el mismo. No es el mismo. Porque depende de qué célula, a qué célula me estás hablando, ¿no? ¿De qué célula estamos comparando? ¿La célula de la piel, la célula del músculo, la célula del músculo cardíaco, la célula del intestino delgado, la célula del intestino grueso, la célula pancreática? No hay un solo tamaño celular. Nuestra estructura no está igualita. Cada célula tiene un tamaño diferente, ya cada grupo celular tiene sus tamaños diferentes, sus organelas diferentes, porque tienen funciones diferentes. Si bien hay en generalidad casi lo mismo, o sea, todos tienen un reticulum plasmático, vacuolas y tal, va a depender mucho de cuál es la función celular. Entonces, no hay un solo tamaño, los tamaños varían de acuerdo al tejido que estés estudiando. ¿Qué diferencia hay entre el retículo plasmático liso y rugoso? Lo que les estoy diciendo, ¿no? El rugoso tiene en su superficie ribosomas. Eso lo hace rugoso, por eso se llama rugoso, porque cuando lo han visto en el microscopio, han visto, mira, esta porción se ve rarita. ¿Por qué se ve rarita? Han visto un microscopio de mayor resolución y han visto que tiene unas bolitas pegadas. ¿Qué habían sido esas bolitas pegadas? Los ribosomas. Eso le da el nombre de rugoso. Exones, vesículas que sacan hacia afuera, entrones hacia adentro, ¿ya? Perdón, me estoy confundiendo exosomas con endosomas. Exones y entrones son estructuras, partes que componen a ver, ¿cómo lo vamos a dar en palabras? Lo que pasa es que esto es mucho más molecular. Vamos a ver, el DNA celular está compuesto por diferentes fragmentos, ¿ya? Hemos visto algo en grande, hemos visto que tenemos las histonas y alrededor de la histona se va enrollando lo que es el DNA y bueno, así se va conformando lo que es el material cromosómico, ¿ya? Eso ya lo sabemos, perfecto. Del DNA se va a fraccionar a lo que es el RNA y hay diferentes tipos de RNA. En esos fragmentos con los que se conforma el RNA
A esas estructuras se les llama exones o intrones. Son porciones que pertenecen a la conformación del RNA. Es como este micelio, ¿ya? Este sello tiene esta porción, tiene estos puntitos rojitos que son los que mantienen la goma donde va a estar la tinta, ¿no? Entonces, todo esto tiene un nombre, ¿ya? Es esto, es para conformar el RNA, entonces tiene pequeños fragmentos. A estos fragmentos le han dado el nombre de exón o intrón. Organelos, ¿qué organelos solamente sintetizan lípidos? No. Proteínas con adhesión de hidratos de carbono, glucoproteína. Proteína con adhesión de lípidos, lipoproteína. ¿Dónde se forman las proteínas? Ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Bueno, liso no tanto, no es más de almacén. Y aparato de Golgi. Vamos a volver a pasar las diapositivas de lo que es la parte teórica, ¿ya? La teoría no es algo para entender, la parte de historia es algo para memorizar. O sea, este hizo este hizo esto. Los que son Hemmingen y Sellet han creado el microscopio. Si se acuerdan, era desde algo muy rudimentario hasta algo muy fino, ¿no? Pero no es para entender, en realidad eso es para que vayamos memorizando, ¿no? Entonces podemos ir repitiendo algo. Muy bien, ya estamos sobre la hora. Pues más o menos esto es lo que vamos a hacer el jueves, repaso de las dudas que tengan, traigan todas las dudas que tengan, pero de las diapositivas, no se compliquen la vida, no es necesario complicarse la vida, es más sencillo de lo que ustedes quieran hacer. Necesitan memorizar bastante y necesitan mantener esa memoria, ¿ya? Entonces, para mantener esa memoria, no quieran profundizar más de lo que para prefacultativo se necesita. En la carrera, todo lo que les estoy hablando va a ser mucho más profundo. ¿Ok? Listo, chicos. Vayan a repasar y nos vemos en la última clase previa a su parcial el día jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.